Son las 7:20 en Contacto Directo. El economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas en este gobierno. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Gracias por la invitación. Buenos días. A propósito de lo que conversaba en la entrevista anterior, este gobierno firmó varios compromisos de pago reconociendo una deuda con el IES. Usted fue ministro en ese entonces. Usted también firmó. ¿Se reconocía? Claro, el primer convenio se firmó en junio del 2008. Me tocó firmarlo a mí. Y era el reconocimiento del pago de más de 25 años de atraso en deudas que los gobiernos anteriores tenían con el Seguro Social. Se cuantificó aquello y eso sumó 800 millones de dólares, se pagó 400 al momento de la firma. Yo salí 15 días después del gobierno, pero se pagaron en ese mismo año los otros 400 millones. Y en ese primer convenio, la deuda que se reconocía por salud en la parte histórica era apenas 180 millones de dólares, es decir, que del junio del 2008 a el corte que han sacado del balance de esa deuda de 2.500 millones corresponde íntegramente a este gobierno. Ahora, ¿justifica entonces decir que como no es cuantificable ahora, entonces ya no consta en el balance, como no saben exactamente cuántas atenciones, valores, pues no se puede saber el monto de la deuda real? ¿Qué es lo que corresponde? Si ya en un momento se reconoció que había una deuda, fijar un valor, haber dictado el reglamento que le corresponde, por cierto, al presidente, pagar lo acordado o borrarlo porque no hay reglamento. Bueno, borrarlo no, quizás ubicar algún tipo de provisión, algún tipo de demora, si los intereses no los cobramos ahora, los cobran después. Les tocará al gobierno que venga a sentarse a negociar, igual que se negoció en el pasado, estos atrasos de 25 años, tendrá que negociar y llegar a algún entendimiento, que seguramente se llegará a entendimiento con el nuevo gobierno, para poder enfrentar y pagar estos valores que le corresponden al Seguro Social y que están causando déficits actuariales que se incrementan fuertemente. El hecho de que hoy día no tengan problemas no quiere decir que en el futuro no van a estar bien. ¿Por qué? Porque si hay menos plata, el déficit actuarial, supongamos, esté en 15.000 millones, puede pasar a una cifra muy alta, ¿no? Los déficits actuariales, según información de la gente que entiende y está al día en el Seguro Social, eso son valores que superan los 30.000 millones de dólares. Y hablando de deuda, la deuda externa asciende a unos 23.000 millones de dólares con dos tramos, hay la multilateral, el bilateral. La deuda interna, en cambio, pues hemos visto que tiene como principal acreedor casi del Estado el IES. ¿Cómo estamos en cuanto al servicio de la deuda? ¿Cuánto estamos destinando a pagar todas esas obligaciones hoy por hoy? Redondeamos por un momento la deuda. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares. La tasa de interés de la deuda ecuatoriana en promedio está más o menos un 5.7%. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos pagando al año, o pagaremos en el año 2017, unos 2.300 millones de dólares. Redondeemos también el Producto Interno Bruto y digamos que son 100.000 millones de dólares, y entonces los intereses corresponde a pagar el 2.3% del Producto Interno Bruto. Cuando el gobierno arranca, los intereses se representaban el 2% del Producto Interno Bruto. Años posteriores, 2008, llegó a bajar fuertemente a quizás niveles de 1,5% o 1%, pero ahí no está el problema más grave en el tema de la deuda. El problema está en el corto plazo. El asunto es que el gobierno tiene dificultades de conseguir plata y toma plata, por ejemplo, preventas petroleras o deuda con China, a plazos cortos. Arrancó con 2 años, se fue a 4 años, llegó después a 8 años. Y entonces, si tomo yo un crédito a 2 años plazo de 1.000 millones de dólares, tengo que pagar 500 cada año, y eso me complica la operación y el desgaste es fuerte en la consecución de recursos. Si uno suma el valor que hay que pagar en intereses y en amortización, incluyendo la preventa china, estamos destinando más del 8% del Producto Interno Bruto a servir la deuda, cuando en el pasado eso no llegaba ni siquiera al 3%. Y en cuanto a ese servicio de la deuda, hay un punto de inflexión, entonces, dos momentos. Digamos que en un principio el gobierno se desendeudó, pero en los últimos años volvió a contraer deuda y en algunos casos en estas condiciones no tan favorables, tasas altas, plazos cortos. Pero el gobierno dice que, bueno, está dentro de los porcentajes del PIB de endeudamiento, menos que el promedio de América Latina, que no han tenido esta política de endeudamiento agresivo como antes. Pero ¿qué pasó realmente en este segundo momento de los últimos años de gobierno? ¿Qué ocurrió? Si uno mira los últimos 4 años, desde el 2013, 14, 15 y 16,
uno encuentra que tiene 20.000 millones de dólares de déficit fiscal. Y obviamente, si hay déficit fiscal, habrá que tomar endeudamiento. Y buena parte de los 29.000 millones de dólares que se ha incrementado la deuda en estos 10 años de Revolución Ciudadana están concentrados en estos últimos 4 años, ¿no? Y entonces eso significa que el gobierno no visualizó que los ingresos se le estancaron por tema de petróleo e ingresos tributarios, y el gasto lo continuó manteniendo al alza, ¿no? Y eso es lo que hace que el gobierno, que recibió una economía sin déficit fiscal, con superávit fiscal, está entregando una economía con gran déficit fiscal, con dificultades de reducir el gasto, y el ajuste no lo está haciendo el gobierno, el ajuste se lo está dejando al próximo, cualquiera que sea el próximo. Claro, esto viéndolo 10 años después. Ahora, el contraer deuda no es bueno ni malo, depende de la tasa de retorno, para qué se va a usar ese dinero, si hay los recursos para pagarlo, bajo qué condiciones, desde los conceptos más simples. Y en ese sentido, ¿cómo hemos adquirido la deuda de los últimos años? Y más bien, ¿con qué fin? ¿Para qué? Claro, uno podría decir que la deuda la está utilizando el gobierno para carreteras hidroeléctricas, aplanar un gran terreno en Manabí, pero también podría decir que el gobierno tiene en los 10 años de Revolución Ciudadana más de 24.000 millones de dólares en pérdida de comercialización de combustibles importados. El gas, la nafta, el diésel. 24.000 millones se pierden en el ejercicio de importar combustibles y venderlo domésticamente. Coincidentemente, 24.000 millones de dólares es el déficit fiscal en los últimos 10 años y 29.000 millones es la deuda. Uno bien podría decir también que el déficit fiscal es como consecuencia de que el gobierno no corrigió el tema de subsidios de combustibles, y la deuda es consecuencia también de aquel hecho inicial. Cuando este gobierno creó en el 2008 esa comisión para la auditoría integral del crédito público, desde el 76 hasta el 2006 concluyeron que el daño para nuestra economía por el endeudamiento público más bien había sido incalculable, por el compromiso que había pues de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades. Pero entonces, ¿estamos cayendo en lo mismo? Yo recuerdo en esa época comentaba en el gobierno, no es un problema la deuda. Destinar en el año 2008, cuando yo era ministro de Finanzas, apenas el 0.8% para pagar intereses, no es una situación que vuelva inmanejable el tema fiscal. Es complicado hoy día. El siguiente ministro de Finanzas tendrá que chequear con mucho cuidado qué hacer primero, porque tiene un nivel de servicio de deuda altísimo. Duplica, triplica lo que se está destinando, lo que se debe destinar al sector salud y educación. Esa situación no la teníamos al arranque del gobierno, quizás se la tuvo en la época pre-dolarización, pero ya en el año 2008 la situación era diferente y no se la pudo sostener. Claro, ahora, a pesar de esa gran inversión en salud, en educación en los últimos años, no se cumple aún ese porcentaje que implementa la Constitución. El artículo 289 también de la Constitución dice que la contratación de la deuda pública en todos los niveles del Estado se tiene que regir por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, pero además que el Estado va a promover las instancias para que el poder ciudadano pueda vigilar, pueda auditar el endeudamiento público. ¿Qué instancias se promueven aquí para que los ciudadanos puedan vigilar, para que puedan auditar el tipo de deuda contraída? Por ejemplo, los préstamos con China, lo que no se quiere contabilizar como deuda, la preventa de petróleo, cómo se han firmado esos contratos, cuáles son los compromisos, a cuántos años, etcétera. Sí, bueno, estamos ya en la parte final, estamos frente a un gobierno que está de salida. Esperemos que luego de los resultados electorales empiece inmediatamente los equipos económicos a empaparse de lo que está ocurriendo en las cifras del gobierno, en las cifras fiscales, en las cifras de endeudamiento, para poder el 24 de mayo tener una mejor información para ver cuál es el orden correcto para empezar a devolverle confianza al sector empresarial, a devolverle confianza a la población, a generar expectativas positivas, que son las que necesitamos, porque también hay que compensar expectativas positivas y un proceso de ajuste que se nos viene. El economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, gracias por habernos acompañado con sus observaciones aquí en Contacto Directo. A usted, 7 de la mañana con 30 minutos, tiempo de una pausa con ustedes cuando regresemos.